Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por morir por cada uno de nosotros. Gracias te doy por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Pongo en tus manos a Silvia Moreno, Padre, a sus hijos, a la familia de sus hijos. Te pido, Padre, que usted derrame ese bálsamo de sanidad y de liberación en Silvia, en sus hijos, en su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo COVID-19 está atado, reprendido, echada fuera de Silvia, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Señor, me pongo a tu disposición, que tu Santo Espíritu tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Así sea, mi Dios, como dice tu bendita palabra. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 16, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: no eres frío ni caliente, sino tibio. Yo te aseguro que todo cristiano se localiza en estos tres puntos que mi Señor Jesucristo está hablando. Hay muchos cristianos fríos, muchos cristianos que están fervorosos o calientes en las cosas de Dios, y hay otros cristianos que están tibios. A los tibios también se les dice que andan medio mundanos. Así que, amados hermanos, el Señor Jesús le reveló en Apocalipsis al discípulo amado, al apóstol San Juan, y le dijo, escribe a cada pastor de las 7 iglesias de Asia Menor y dales a saber mi aprobación, y también les das a saber mi desaprobación, para que vean sus errores y se arrepientan y cuiden su salvación, porque yo vengo pronto. El Señor viene pronto, hermano. El Señor envió esta carta dirigida al pastor de la iglesia de Laodicea. Un mensaje muy entendible para darles a conocer cómo estaba su relación con Dios, poniéndoles como ejemplo las aguas termales que ellos recibían por tuberías desde 9 kilómetros de distancia, en la que el agua caliente, para cuando llegaba a la ciudad de Laodicea, ya estaba tibia, y no se podía tomar tibia porque producía vómito. Solamente se podían beber fría o caliente, y no tibias porque producía náuseas. Con este ejemplo, el Señor les daba a saber su situación espiritual y lo que iba a pasar con ellos, explicándoles por cuanto no eran fríos ni tampoco calientes, sino tibios, los iba a vomitar de su boca. Sobre aviso no hay engaño. Cuando habla mi Cristo, ¿saben qué? Nosotros tenemos que atender la voz de Cristo. Los miembros de la iglesia de Laodicea eran muy ricos, en la que no tenían tiempo para estar
en la iglesia y poco a poco se fueron apartando de Dios hasta llegar a una tibieza espiritual que sacaron de la iglesia al Señor Jesús y ya no se escuchaba la voz de Dios dentro de la iglesia de Laodicea, sino la voz de los hombres. Y esta es la razón por la que el Señor le da la reprensión más dura de todas las 7 iglesias de Asia Menor. El Señor escribió una carta para cada iglesia en lo que nos está dando a saber cómo van a estar las iglesias en los últimos tiempos. En otras palabras, cómo van a estar las iglesias en este mismo momento. Así que, gloria al Señor, la palabra de Dios es Cristo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y esta iglesia caminaba como está caminando la iglesia actualmente, que se llaman cristianos y quieren vivir una vida sin Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí, muchos, toda la gente se llama cristiano y quieren vivir una vida sin Jesús. A como vive el mundo, agradándose a sí mismo. Cuando los cristianos somos un pueblo apartado para agradar a Dios. Y cuando no agradamos a Dios, nos metemos en terrenos peligrosos del diablo, que nos llevan a ser conformistas. Nos lleva a complacernos a nosotros mismos. Hacemos un lado a Jesús y nosotros somos conformistas. Pues si yo estoy bien, se oyen de todos los tibios. El pastor es el que está mal. Sí, él es el que está mal, yo estoy bien. Sí, bien torcido, como los rieles del tren, que son de acero y es muy difícil de enderezarlos. Gloria al Señor. Entonces, la tibieza espiritual nos va a llevar a ser conformistas, a complacerse a sí mismo, llevándonos a una frialdad espiritual y a una tibieza espiritual que nos hace ser unos apóstatas. En este tiempo es la apostasía más grande que pueda existir en el planeta Tierra. En este tiempo, la mayor parte son apóstatas. Se han apartado de Dios. Dicen que tienen a Jesús, pero no quieren vivir la vida que Jesús les ofrece. Entonces vemos que la frialdad y la tibieza nos hace hacer unos apóstatas, a tal grado que no queramos nada con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué tú no quieres escuchar la verdad? ¿Por qué no quieres saber la verdad? Porque, ¿sabes qué? La palabra nos dice en 1 de Juan 4:6, dice la palabra de Dios, que el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en eso conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad. Aquí te localizas tú y tú mismo. Te tienes que examinar si tú estás caminando en la verdad. Y si tú caminas en la verdad, tú vas a oír la palabra de Dios tal y como está escrita. Gloria al Señor. La iglesia de Laodicea representa la iglesia actual de estos tiempos. Así están las iglesias actuales, fríos, tibios y apóstatas, que se jactan de sus grandes concilios, de lo grande que son sus organizaciones internacionales, de sus grandes templos ornamentosos, de su coro o grupo musical,
de tener grandes colegios y escuelas bíblicas y de sus hermosos teatros y de ser influyente ante todos los demás. Pero ellos no tienen lo principal que deberían de tener. La presencia de Cristo no está con ellos. Es solamente voz de hombres. Ellos se encuentran muy ausentes de esa presencia por echar fuera de su iglesia al Señor, porque el barro no se deja amoldar por el alfarero Jesucristo. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, moldéame, Señor. Este cuerpo es tuyo. Te doy mi voluntad, trabaja en mi vida. Yo no quiero ser un títere del diablo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios con poder, autoridad. Que los demonios tiemblen cuando tú llegues a cualquier lugar, porque la presencia de Dios va contigo y está contigo. Gloria al Señor. Así que la Odisea significa la voz del pueblo, o el juicio del pueblo, o también podríamos decirlo, o la voz del hombre. Esta iglesia no era guiada por la voz del Espíritu Santo, sino por la mesa directiva de la iglesia, y no tomaban en cuenta a Dios. Y así están las iglesias hoy. Oh, el servicio de damas. Oh, el pastor no tiene nada que ver allí. Nada tiene que ver, porque es servicio de damas. Dios no te ha quitado la autoridad. La autoridad del pastor la tiene que tener todos los días, las 24 horas del día. Amén. O sea, siempre. Amén. Así que esta iglesia no era guiada por el Espíritu Santo, sino por la mesa directiva de la iglesia. Y no tomaban en cuenta a Dios. Sus decisiones las hacían entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran ricos, eran personas influyentes, con grandes empresas, y echaron fuera a Jesucristo de su iglesia. Y así están muchos. En este tiempo han echado afuera a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían echado fuera al Señor? Las riquezas para ellos eran más importantes que Dios. Dejaron a Dios por las riquezas y se olvidaron de Jehová, que les dio el poder para hacer las riquezas. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y ahí así hay tanto cristiano malagradecido. Aleluya. Casi la mayoría que yo les he echado la mano, ¿sabes qué? Son mis enemigos. Me han pagado con mal. Cuando los saqué de un agujero, de un compromiso grande, ¿y saben qué? No, son los que están en contra del pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les ayudó. ¡Qué tremendo! De veras, que al pueblo de Dios le cae mal la bendición de Dios. El Señor Jesús nos dice que hay 3 tipos de personas en las cosas espirituales. Y ahí vemos en la escritura que leímos, Apocalipsis 3:15 y 16 dice: yo conozco tus obras. Él sabe todo. Amén. Él sabe, conoce tu corazón. Si en verdad lo que hablas lo cumples, lo quieres hacer. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo nos dice a nosotros y a la iglesia de la Odisea que hay cristianos fríos, que hay cristianos calientes o fervientes en las cosas de Dios,
y hay cristianos tibios. Aquí nos localizamos cada uno de nosotros en uno de estos tres clases de personas. Amén. Fríos, calientes o tibios. Ahí estamos nosotros. Los fríos son aquellos que no les importa tener el conocimiento de Jesucristo. Por eso están fríos. Porque nacieron también en un río frío. Están en la iglesia por la bolsa de mandado que se les da, por un pan podrido, por aquellas latas que están más chuecas que nada, hermano, y ya están vencidas. Por eso están en la iglesia, porque también se les ayuda, o por la jovencita que le gusta, y no porque quiere ser un servidor de Jesucristo. Aleluya. Los fríos pueden ser los no salvos también. Así que alabado sea el Señor. Entonces mi Cristo le llama caliente o ferviente. Son aquellos que espiritualmente están vivos. ¿Qué quieren decir? Que estos tienen la ayuda del Espíritu Santo. Por eso están vivos. Porque el que no tiene el Espíritu Santo quiere decir que no ha nacido de nuevo. Amén. Y si no ha nacido de nuevo, ni a Jesús tiene. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque está frío. Nació un río frío. Y vemos de que, amados hermanos, que estos calientes están vivos para Dios y están muertos para el diablo, para las cosas del mundo. Y los calientes son los que no permiten que el aceite de sus lámparas se termine. Ellos se esfuerzan para que día a día la llama esté avivada. Siempre están observando la llamarada, que no baje, sino que suba. Que suba. Que siempre están buscando ser mejores y no peores. ¿Por qué crees que Dios dejó escrito? Habéis comenzado en el espíritu y habéis terminado en la carne. Así son muchos cristianos. Saben la Biblia, pero son más carnales que la gente mundana. Y eso no es de Dios. Ahora el tibio son aquellos que no encajan en ninguno de los dos grupos. El tibio no es frío ni tampoco caliente. Y el ejemplo que le puedo dar a usted es el tanque de gasolina de su carro. Ven que entre vacío y lleno hay un espacio. En ese espacio, ahí está el tibio. Ya sea un cuarto, a medio, mundano, ¿me entiende? Y así es lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Lo está midiendo como el tanque de la gasolina. No encaja ni vacío ni lleno, sino está medio mundano. Gloria al Señor. Tienen fama de cristianos, pero no lo son. ¡Wow! Aprenda esto. Tienen fama de cristianos, pero no lo son. Porque siempre tienen su mirada en el mundo. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. Siempre le hacen guerra al pastor los tibios. Los tibios. Los tibios tienen influencia. Así como dice la palabra de Dios, que hay cizaña entre el trigo. Esos son los tibios. Los tibios, los que no quieren caminar unidos. Hablan de unidad, pero ellos no se someten a la unidad, sino solamente hablan. Y Cristo no puede soportar a los tibios.
¿Qué hace Cristo con los tibios? Los vomita. Los vomita. Eso indica que no van a entrar al reino de los cielos. Así es. Aleluya. Gloria al Señor. Tibios son aquellos que no hayan felicidad plena en Cristo. Siempre están murmurando de todo. Aman al mundo, pero reclaman amar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Andan medio mundanos y se quieren pasar como que aquellos que aman al Señor en espíritu y en verdad. Pero el pastor Jacobo les dice a otro lado con sus chorizos. Gloria al Señor. Aleluya. Porque aquí está el Espíritu Santo, que Él es el que conoce tu corazón. Si verdaderamente tú amas a Dios o solamente lo dices para engañar a los demás. Así de que estos son personas, murmuran de todo, aman al mundo, pero reclaman amar a Cristo. Pero el Señor Jesús dice: tibio, no te acepto, porque te complaces a ti mismo y no en mí. Tú dices que me amas, pero es un mentiroso, y los mentirosos pertenecen al diablo. Así de que cuídate vos y andate bien. Gloria al Señor. Aunque los tibios se creen que son gigantes espirituales y que ellos están bien en todo, por el apoyo que le dan la bola de tibios, todo el tiempo se apoyan los tibios. Son los chismosos, son los que hacen divisiones, son los que se creen la mamá de Tarzán y no llegan a ser la prima de Chita la mona. Tremendo. Aunque los tibios se creen que son gigantes espirituales, pero no lo son, hermanos. No lo son, porque son difíciles que entiendan la voluntad de Jesucristo, porque ellos quieren hacer su voluntad y no quieren hacer la voluntad de Jesucristo. Aleluya. Es por eso que es más fácil evangelizar a un hombre que no ha escuchado el evangelio, que aquel, considerándose cristiano, vive de una manera mundana, sin amar a Dios, sin amar al prójimo y sin evangelización. A estos vomita el Señor. Gloria a Dios. Veamos la iglesia tibia y apóstata de la Odisea, que se gloriaban de sus riquezas materiales, desechando al Señor de sus vidas. Y mucha gente lo hace. Y la excusa que tiene: no, es que usted no está en mis zapatos. No, te faltó inteligencia, te faltó seguir la voz del Espíritu Santo. Porque vale más un paso lento pero bien dado que un paso fuerte y te caigas. Gloria a Dios. Así que, gloria al Señor. Vemos que esta iglesia de la Odisea era una ciudad muy rica y próspera, con importantes instituciones financieras. Era el centro de comercio y de comunicaciones, con centros bancarios que cambiaban todo tipo de moneda. Era el centro judicial del distrito, con manufactura textil de vestiduras finísimas de lana y tapices confeccionados con la famosa lana negra, muy apreciada en toda la región. Vean, el dinero no es todo, nunca va a ser todo. Muy famosa la Odisea por la escuela de medicina. Se gloriaban porque tenían los mejores oculistas del mundo, los mejores laboratorios. Y a todo eso reprende mi Señor Jesús y les da a saber su error. Se gloriaban de sus grandes colegios, de sus grandes templos y teatros,
y de su escuela bíblica, se jactaban de tantas riquezas, pero espiritualmente eran unos ciegos. Espiritualmente eran ciegos y ellos se creían, oh sí, el pastor está mal. ¿Y quién está diciendo? Un ciego. Porque yo sirvo a Cristo, le soy fiel a Cristo y amo a Cristo. Cristo es mi Dios y Cristo es mi Salvador. Gloria al Señor. Ellos espiritualmente eran unos ciegos, porque la presencia de Cristo no estaba con ellos. Porque poco a poco la tibieza espiritual fue echando al Señor Jesús fuera de la iglesia de la Odisea. Dentro de la iglesia de la Odisea solamente se oye voz de hombre y no voz de Dios. Porque el Señor Jesús está fuera de la iglesia tocando la puerta para que lo dejen entrar y no lo dejan entrar. Y así está corriendo en este tiempo la iglesia. La iglesia que debería de ser de Jesucristo y no iglesia del diablo. Y no iglesia de demonios que se quieren dar la honra y la gloria, llevársela a ellas y robársela a Cristo. Aleluya. Y eso no le agrada a Dios. La iglesia de la Odisea representa el estado de los cristianos en esta actualidad. Así está la cristiandad, como la Odisea, que han creído en Jesús, escuche bien esto, que han creído en Jesús como su Salvador personal, pero no lo han hecho su Señor. Y muchos hay que saben la Biblia por encima, para agradar a la gente. Y muchos dicen, no, ya siendo salvo, ya la hizo, hermano. No, Señor. No. Una cosa es que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Y otra cosa es que no lo hagas, que Cristo sea tu Señor. Y la palabra Señor significa que no lo hagas, que Cristo es tu amo. Que no lo hagas, que Cristo es tu todo, que Cristo es tu dueño. Venimos que si decimos que somos salvos, Cristo tiene que ser nuestro amo, Cristo tiene que ser nuestro dueño y Cristo tiene que ser nuestro todo y no las riquezas y no aquel hombre por más estudiado que esté. Si él se quiere ir al infierno, andate vos, pero déjame a mí caminar con Cristo. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, de que así está, muchos lo han aceptado, pero no le han permitido, no lo han hecho todavía su Señor. Así tengas 20 años, 30 años, 40, 50, 60, muchos no lo han hecho Señor todavía, el Señor de su vida. Sí, lo aceptaron, pero de boca, en el corazón, no hay nada. Entonces, Dios no puede trabajar de esa manera. Así que es por eso que son fríos, tibios y apóstatas, porque carecen del fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ese fuego para no estar frío y siempre estar con una llamarada espiritual. Porque en lo carnal, usted anda en llamaradas, me quemo. ¡Qué tremendos! Así, usted sea ferviente en Dios. Que no lo domine esta carne. Porque esta carne es su peor enemigo. Que lo quiere llevar al infierno. Lo quiere matar lo más pronto posible. No se deje. Los de la Odisea entendían este ejemplo que les daba mi Señor Jesús de las aguas termales.
Ellos, les di un ejemplo que ellos veían diariamente. Porque el agua es parte de la vida. Así que ahora tanto era la riqueza de esta ciudad que por ellos dejaron al Señor, porque estaban afanados de hacer más y más, olvidándose de mi Señor Jesús, echándolo fuera de sus vidas y decir: no, yo ya me siento realizado. No, Señor, mientras estés pisando esta tierra, nunca vamos a estar realizados. Vamos a realizar nuestra vida cuando estemos en el cielo. Amén. Cuando alcancemos la salvación. Aleluya. Ahora vea, usted ha visto todas las riquezas de esta ciudad. Lo tenían todo, hablando terrenalmente. Pero viene la reprensión del Señor Jesús. La reprensión más dura que Cristo les dio a la iglesia de Laodicea. Fue la represión más dura que les dio. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis, amados hermanos, capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, ¿qué le está haciendo el Señor allí? Él los está reprochando, les está recordando. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué pasó con el otro rico insensato? ¿Cómo le dijo a su riqueza? Alma, aquí tienes todo. Todo esto es para ti. Alégrate. Cuando viene la voz de Dios, necio. Y todo lo que has provisto, dice, ¿de quién será? ¿De quién será? Nosotros vamos de pasada, amados hermanos. Entonces, Cristo les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí viene la reprensión de Cristo. Y no sabes que tú eres un desventurado. Tú crees que eres feliz, dice Cristo, pero eres un infeliz. Eres un miserable. Eres un pobre, ciego y desnudo. El Señor sabía que ellos habían luchado y se habían afanado, dando todo su tiempo para hacerse ricos, y lo habían logrado. Eso lo sabía el Señor Jesús, de todo lo que tenían ellos. El Señor Jesús estaba al tanto de todo. Aleluya. Tenían tantas riquezas, haciendo la ciudad de Laodicea muy próspera, que gozaron de todas las cosas terrenales. Tenían un gran centro bancario, amados hermanos. Pero habían sacado al Señor de la iglesia para oír la voz del hombre. Y aunque hayan tenido centros bancarios y toda la riqueza, el Señor les dijo, ustedes son unos pobres y miserables. Gloria a Dios. Porque las riquezas que tienen no tienen ningún valor en el cielo. Por eso nomás. Aleluya. Las riquezas no te van a salvar, dice Cristo. Te afanaste tú porque agarraste otro camino que no es mi camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, el Señor sabía que ellos habían logrado todo, tenían tantas riquezas, haciendo la ciudad muy próspera, que gozaron de todas las cosas terrenales. Tenían centro bancario, pero habían sacado al Señor de la iglesia para oír voz de hombre. ¿Cuántas personas, cristianos, andan oyendo en la radio, es licenciado en economía?
Porque él me va a decir cómo yo puedo hacer crecer mi riqueza. Ahí andan toda la bola de tontos, atarantados, siguiendo al hombre, en lugar de seguir a Cristo. Amén. ¿Por qué? El Padre Eterno es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y esas riquezas son las buenas. Aleluya. Y el Señor les dijo que eran miserables, porque las riquezas que tienen no tienen ningún valor en el cielo, porque lo material no va a entrar al cielo. Y usted lo ha visto. Se muere un hombre supermillonario y no se llevó ni una trilladora, no se llevó ninguna casa, no se llevó nada, nomás un puño de tierra. Gloria al Señor. Tenían laboratorios y preparaban un ungüento. Cristo sabía todo y les está reprochando. Tenían laboratorios, preparaban un ungüento para los ojos, quemados por el aire, quemados por el sol, quemados por arena, por el polvo. Pero a pesar de ese ungüento para ver, el Señor Jesús les dijo: ustedes están ciegos, ciegos porque no podían ver la realidad de Dios. Por eso no podían servirle al Señor Jesús, porque no veían la realidad de Dios. No creían en Dios, creían más en ellos mismos. Tremendo. Y sigue hablando el Señor. Eran expertos en el ramo textil, en la lana negra, en la cual se fabricaban ropas finísimas, que eran muy apreciadas en aquellas regiones. Y Cristo les dijo: pero ustedes están desnudos. Gloria a Dios. Ellos andaban pero bien vestidos, pero sin Jesús. ¿De qué sirve a alguien cuando andes tú bien vestido, pero con Jesús, oyendo su voz y obedeciendo a Jesucristo en todo? Bien vestidos, pero con Jesús. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que ellos creían que lo tenían todo. ¿Por qué creían que lo tenían todo? Caminaban por vista. Gloria de hombres, como muchas organizaciones grandes, concilios grandes. Ellos se creen que tienen la verdad, no, tienen la mentira. Muchos de ellos tienen la mentira y no está la verdad, que es Jesucristo, en sus iglesias. Aleluya. Muchos dirán: ¿para qué salió este hermano? Estaba mejor escondido en Cristo. Pero ya Cristo me sacó y dice: dales a saber mi verdad. Gloria a Dios. Que son fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesucristo les dijo que estaban desnudos, con toda esa vestimenta tan linda que tenían. Y Jesucristo los veía desnudos, porque estaban vestidos de sus propias obras de hombres y desvestidos de la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y vea, nosotros estamos viviendo el periodo de la Odisea en este tiempo. Sí, Señor. Muchos dicen: ay, esa gente, ni viendo sus milagros. Dios te ha hecho muchos milagros a ti. Amén. Ahí andabas llorando como María Magdalena. Ya tu mujer te decía: eres una María Magdalena de llorón. Aleluya. No, Señor. Cálmate y entender al Señor, para que Él haga de ti un hombre valiente, un hombre que en realidad te faje los pantalones, porque estamos viviendo
estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. Ahora sigue hablando el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Les está sobando el lomo? No. No, los está reprendiendo. Ustedes lo tendrán todos. A la verdad, por fuera se ven bonitos, pero por dentro es pura huesos de muertos, pura contaminación. Por eso usted como hombre y usted como mujer nunca se vaya por vista. Todo el tiempo se van. Ven a alguien que tiene algo pero todo lo debe. Dice, ay, no, Señor, hay que ver el corazón. Vale más con una persona pobre pero trabajadora, que entre los dos luchen para alcanzar las metas sin dejar a Jesucristo. Gloria al Señor. Así que no se vaya por lo que ve. Usted váyase por lo que dice Cristo. Y lo que dice Cristo no se ve. No se ve. Porque es espiritual. Pero se manifiesta. La fe lo manifiesta. Y eso es algo muy grande. Sigue hablando Cristo, reprendiéndolos, y les dice, por tanto, verso 18, yo te aconsejo. ¿Quién está dando el consejo? Dios. Cristo, Jesucristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¡Wow! Lo sigue atacando el Señor. No, yo no lo veo muy contento. No, los está reprendiendo. Y dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque ahorita tienes una venda todavía. Tienes 20, 30 años de cristiano y todavía la venda no se te ha quitado. Aleluya. Sigues terco todavía para hacer todo lo contrario a lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. No queremos someternos a nadie. Y esos son los cristianos tibios. Saben mucha Biblia, igualito que el diablo. Pero no son hacedores de ella. Entonces, Cristo le está reprendiendo a los laodicenses. Ustedes para mí son unos pobres, dice Jesús. ¿Quieres ser rico en verdad? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, vea esto. Lo que Cristo está hablando es que el oro en la Biblia representa lo divino. El oro en la Biblia representa nuestra fe en Dios. Gloria a Dios. Usted tiene que tener fe si usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted está usando el oro que aconsejó Cristo. Aleluya. También significa el oro entrar a tener una buena relación con Dios. Jesús no está hablando del oro del mundo que perece, sino del oro de Dios, que es la fe que enriquece. La fe es la que enriquece. Por eso que tu fe no te falle. Le falló la fe a Pedro y se hundió. Vea, y a todo aquel que le falla, que le falla la fe, que ve el problema, ve la necesidad y no ve a Cristo, se va a hundir. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que el oro que habla Cristo es un oro espiritual, que es todo lo divino, que es la fe, la que enriquece. El oro
muestra su pureza y deja ver su brillo cuando es sometido al fuego. Los laodicenses necesitaban ser purificados por el fuego del Espíritu Santo. Por eso Dios quiere que seamos oro, que tengamos fe para con Él. Gloria a Dios. Para que el Espíritu Santo, que es fuego, nos purifique y seamos mejores. Caminemos de acuerdo a Él. Así que, amados hermanos, los laodicenses necesitaban el fuego del Espíritu Santo para que Jesucristo brillara a través de ellos. Si usted no brilla, es porque usted no cree en Jesús. Así se ponga lo mejor, la mejor ropa, y así usted se ponga su pinturita. ¿Sabe qué? El mojo le va a salir. ¿Por qué? Porque realmente usted quiere aparentar algo que usted no es. Y esos son los tibios. Los tibios. Así que, amados hermanos, con obediencia, amados hermanos, yo por eso me gusta obedecer a mi Señor Jesús. Yo creo y amo a Jesucristo y te lo digo a grito abierto. Sin Jesús no hay nada. No hay nada, no vas al cielo. Por eso muchos se han equivocado. Se han equivocado, dicen que tienen a Jesús. Y hablan de Jesús, pero no lo han hecho su Señor. Entonces no tienen a Jesús. Porque no son obedientes a Jesús. La obediencia, amados hermanos, con la obediencia vamos a comprar en el mercado de Dios. Sí, vamos a obtener las promesas de Dios. Amén. Por medio de la fe, que es el oro refinado en fuego. Gloria al Señor. Ahora el Señor les dice, ustedes tendrán fábricas para fabricar ropa y andarán bien vestidos, dice Dios. Dice, compra vestiduras blancas para vestirte. El Señor les dijo, ustedes laodicenses se han jactado de sus ropas finísimas, terrenales, pero de las vestiduras que yo les estoy hablando es que laven sus ropas y que sean emblanquecidas por la sangre del Cordero. Entonces sí, usted va a tener ropas blancas. Y Cristo nos dice, te estoy tocando la puerta para que me dejes entrar, no solo a la iglesia, sino me dejes entrar en tu corazón para que tengas vestiduras blancas. Gloria a Dios. Cristo dice, ¿sabes qué? Acéptame. Y vas a tener vestiduras blancas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y viene algo tremendo, el reproche tremendo que Cristo les hace. También les dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. Para el Señor Jesús, esta iglesia estaba ciega. Y así hay muchos ciegos. Así hay muchos cristianos siguiendo a pastores ciegos que solamente buscan su voluntad, solamente son asadones para mí, ¿y qué me importan los demás? No, Señor, si tú eres cristiano, tú no eres asadón, pastorcito, tú eres pala. Agarra la pala, y da, porque un verdadero cristiano no espera recibir de nadie, porque ese cristiano Dios lo tiene súper bendecido. Gloria al Señor. Entonces el Señor les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Para el Señor esta iglesia estaba ciega, y su ceguera era no reconocer
que necesitaban de Dios. Así hay muchos cristianos. No, pues, ay, pobre pastor. Pues pobre no tengo nada. Gloria al Señor. El muy bendecido pastor. ¿Saben qué? Hasta hable y les entra por un oído y les salió más recio por el otro. Y sigue el barzón y la yunta andando tremendos. Y aún así se pegan golpes de pecho que aman a Jesús. No, Señor. El Señor les dijo que estaban ciegos y su ceguera era no reconocer que necesitaban de Jesús. En lo terrenal lo tenían todo, los mejores oculistas del mundo, pero su ceguera era espiritual. Y lo que el Señor les estaba dando a saber es que necesitaban la iluminación del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Porque la unción del Espíritu Santo es el colirio. La unción del Espíritu Santo es el colirio. Porque solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos de un pecador para ver su pecado y ver a Jesús como su único Salvador personal. Por eso hay que dejar que Dios limpie el pescado, pero todos lo quieren limpiar. Usted no limpia a nadie. Es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que debe de trabajar en cada persona. Gloria al Señor. Así de que vemos de que necesitaban tener al Espíritu Santo, para que se les abran los ojos, porque estaban ciegos espiritualmente hablando. Colirio para los ojos terrenales. Y el Espíritu Santo es el colirio para los ojos espirituales, que nos permite ver con claridad y nos hace reconocer que necesitamos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que llegar a que el Espíritu, dejar trabajar al Espíritu Santo para que nos haga tener la imagen del Señor Jesús. Ahora, vea lo que dice. Dios es tan bueno, amados hermanos. Dios nos da oportunidad todavía. En el verso 19, Apocalipsis 3:19, Jesucristo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Arrepentir de qué? De ser tibio. Amén. De ser un tibio. Y los tibios se van a quedar a la gran tribulación. Con todo el conocimiento bíblico que saben, se van a quedar a sufrir. Vean la paciencia que tiene el Señor Jesús al darles tiempo a la iglesia apóstata, que se arrepientan de ser tibios. Aleluya. Vean la paciencia que tiene mi Dios. Y si yo les he reprendido, dice Jesús, duramente, es porque los amo. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Aún muchos cristianos y muchos pastores no reprenden a nadie. Por eso estamos como estamos. Por eso los matrimonios están acá. Oh, porque yo tengo amor. No, Señor. Si tú tienes amor, tienes pantalones para dirigir tu casa. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Sea Dios, gloria al Señor. Así de que no podemos agarrar esa palabra por muchos lados. Pero a mí me gusta el lado de Cristo. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida. Él me está diciendo la verdad. El hombre
podrá hacer la palabra a su modo, a su conveniencia, pero Cristo siempre me va a hablar para que yo sea libre, para que yo camine con Él. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos reprende duramente porque nos ama, hermano. Y le estaba reprendiendo a la iglesia de la Odisea por amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino todos vengamos al arrepentimiento. Dice, por eso los reprendo, porque yo quiero que sean victoriosos y se ocupen en mis negocios, porque yo he venido a rescatarte y no quiero vomitarte, porque ustedes no son fríos ni calientes, sino tibios. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete de tu querer usar sabiduría humana dentro de la iglesia, a divertir al circo. Esta es iglesia, es un lugar sagrado para hablar el mensaje de Jesucristo. En el verso 20 el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Sí? ¿Por qué está a la puerta? Porque lo sacaron de su vida. Jesucristo ya no estaba dentro de la iglesia de la Odisea. Pues así hay muchas iglesias en este tiempo. Jesucristo no está dentro de esas iglesias. Es solamente voz de hombre para agradar a hombres. Aleluya. Tremendo. Y Jesucristo le dice a los laodicenses, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Estaba a la puerta y llamaba. Porque estaba afuera. Lo sacaron, hermano. Oiga a mí. Tremendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Jesucristo. Así que pastores, les estoy tocando, dice Jesús, la puerta de sus iglesias para que me dejen entrar de nuevo, porque ustedes están como la iglesia apóstata y tibia de la Odisea, que me echaron fuera para que yo no hable. Mejor prefiere que esta hermanita fachada de Pitijuy cante un canto especial. Si no, el culto no sirve. Dejemos a Dios hablar. Amén. Que el Espíritu Santo no esté amarrado en una esquina. Allí quiere hablar, cállese usted. No, Señor, déjenlo hablar. Para que diga, así dice el Señor Jesús. Aleluya. Que sacuda la iglesia. Tremendo. Cristo le está tocando la puerta de todas las iglesias en este tiempo para que lo dejen entrar. Porque las iglesias actualmente están como la iglesia de la Odisea, tibia, apóstata, que echaron fuera al Señor para que no hable. Y ellos muy contentos ahí hacen un teatro en la iglesia para escuchar solamente la voz de los hombres y burlarse de mi evangelio. Una cosa es creer en Jesús como tu Salvador y otra cosa es no reconocerlo como tu Señor. No se te olvide que estoy tocando la puerta de tu iglesia. Ábreme la puerta. Y no solamente la puerta cerrada de la iglesia, sino también la puerta cerrada de tu corazón. Déjame entrar para cenar contigo, dice el Señor Jesús. Ahora vea esto. Tenemos que nosotros entender el mensaje. Esta gente lo tenía todo. Y Jesús le dice, ahora entiendes que las riquezas terrenales son temporales, no son eternas. Son temporales. Ahora usted
debe de imaginarse cómo terminó esta iglesia exitosa en lo terrenal. Cómo terminó esta iglesia de la Odisea, y así van a terminar muchas que se quedarán a la gran tribulación a sufrir. Y vemos, ¿sabes cómo terminó la ciudad rica y famosa de la Odisea, que le cerró las puertas al Señor Jesús? Fue destruida totalmente por un terremoto en el año 61, hace 1960 años que fue destruida totalmente. Ahora la ciudad de la Odisea es un escenario de ruinas y desolación. Tenemos que atender la voz de Jesucristo. Jesucristo nos ama. Jesucristo quiere que seamos libres. Jesucristo quiere todo lo mejor para nosotros. Él nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos, porque Él no quiere que nos quedemos a la gran tribulación, y Él no quiere que fuésemos a parar al infierno. Jesucristo te ama. Que el Señor te siga bendiciendo.